Creemos que hay tantas formas de ser mamá como mamás en el mundo. Creemos en abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. El Club del Caos es un lugar seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡no puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más! Aquí encontrarás tribu, historias reales, mamás y papás como tú y otros muy diferentes. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Esto es el Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Hoy nos acompaña Jorge Gómez. Jorge está aquí gracias a un episodio, el episodio de Lauri Molina. Lauri habló mucho de ti, nos compartió una experiencia muy bonita sobre su duelo y quedamos como con esa intención de invitarte porque ha sido muy particular que los episodios más escuchados en el Club del Caos normalmente están muy relacionados con duelos. La vida misma está relacionada con duelos. Y nos parece espectacular tenerte aquí sentado hoy, Jorge. Gracias, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcela. A ti, Jorge, bienvenido. Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues mira, si a uno le enseñan a presentarse chicaneando, como los títulos allá atrás, como si eso lo hiciera uno. Entonces, si hiciera una presentación oficial, diría que soy Jorge Gómez Calle, que soy médico, que estudié y fui formado en atención al final de la vida, de atender personas mal llamadas terminales, pues porque terminales somos todos tendremos que morir. Acompañante en duelo y también de terapia neural. Pero a la hora de morir o de enfermarme, ningún título se va a bajar para ayudar. Entonces, para decirte quién creo que soy, te diría que soy hijo de Amparo y de Gabriel, que soy el hermano de Gloria, Gabriel, Juan, Luz, Vicky, el papá de Esteban, de Nicolás y de Miguel. Y soy un hombre en duelo. Recientemente mis dos viejos murieron. Y es diferente saber de duelo a sentirlo. Entonces, en eso estoy. Llevo más o menos, voy a cumplir ya 30 años de haberme graduado de médico. 15 años fueron atendiendo personas en fase final. Y de otros 15 estoy acompañando gente en duelo. Entonces, ese es lo que creo que es Jorge. Ok, Jorge, ¿eres papá? De 3 muchachos, Esteban, Nicolás y Miguel. ¿De qué edades? 30, 21 y 16. Jorge, Esteban 30. nació en plena universidad, estudiando en la universidad. Fuiste papá joven. Bastante joven, sí, bastante inexperto. Pues todo papá es inexperto, pero está más inexperto todavía. Total. Qué caos tan hermoso. Sí. Caótico y hermoso, sí. Yo me imagino que les pasa, uno no recuerda cómo es la vida antes de ser papá. Y es bonito, es bonito. Es un reto muy grande. En una sociedad como esta es un reto muy grande, pero hay que asumirlo. Así es, Así Jorge. es, Jorge. Bueno, realmente nuestro objetivo con este episodio es darles a las familias muchas herramientas, Jorge, como decía Vero al principio, para transitar los diferentes duelos que se nos presentan en la vida, pero específicamente hoy por muerte. Nuestro público, Jorge, es un público en el que tenemos muchas mamás, muchos papás, muchos cuidadores, en el que obviamente tenemos pérdidas, digamos, a lo largo de la vida y tenemos también hijos pequeños que empiezan a cuestionarnos sobre la muerte y que empiezan a vivirla, a perder a sus abuelitos, a perder amigos de sus padres, algunos a perder a sus padres. Entonces queremos hoy contigo compartir muchas herramientas para transitar estas etapas. Yo creo que podemos empezar, Jorge, por entender como ese tabú tan grande que hay alrededor de la muerte y por qué tenemos tanto miedo de la palabra y de relacionarnos con ella. Somos de este lado del mundo una sociedad basada en ganar, en tener, en poseer. Entonces tenés que tener una carrera, tenés que tener carro, tenés que tener familia. Y entonces la muerte será siempre la gran enemiga. Y en esa sociedad del tener también te dicen que tenés que ser feliz. La epidemia de la felicidad ha causado más depresión que felicidad como tal, porque es como si fuera una obligación. Entonces la muerte es el gran enemigo de todo. A uno como médico le enseñan que uno es buen médico mientras más gente salve. Entonces los que alguna vez nos dedicamos a atender personas en fase final somos terriblemente médicos, somos unos médicos malos. Entonces la idea es que nos han educado siempre en que la vida está en lo tangible, en lo que se toca. Entonces en la muerte aparece lo intangible, aparece el misterio.
Además que nos han estudiado basado en certezas, que la vida es como del 1 al 2, del lunes al martes, ¿cierto? Y cuando aparece la enfermedad, la muerte, el caos, la pérdida, el cerebro colapsa. Y al colapsar buscamos culpables, entonces la culpable es la muerte, la culpable es la vida, el culpable es Dios. Entonces, siendo la única especie que sabe que se va a morir, porque sabemos que lo vamos a hacer, es inconcebible para mí que no utilicemos eso como una bendición, porque acabaste de decir, uno habla de la muerte, no la llames, ahí viene la flaca, viene la peluda, viene... Y resulta que si sé que me voy a morir, la pregunta es si es probable que hoy muera, me moriría pidiendo perdón o dando gracias. Va a haber un poquito de los dos en la vida de todos, pero ojalá en la balanza haya más gratitud que el perdón. Entonces, ¿qué es la muerte? Como el gran final de todo lo que se compra y el gran inicio de todo lo que se siente adentro. Pero como nos enseñaron aquí, hay que, como te decía, tener, a poseer, tenga carro, tenga casa, hasta que la muerte te dice, tenga silencio, tenga humildad, tenga meditación, tenga oración. Entonces, la idea es, aprovechando el nombre de su club, el Club del Caos, ser un poquito caóticos y tener la muerte como compañera de camino. Y al tenerla como compañera de camino es preguntarse si hoy llegara la muerte y me abrazara o a un ser querido, ¿se la entregaría a un enemigo o a un amigo? Mientras sea un enemigo vamos a sufrir. Entonces, esa concepción social, cultural, en la educación, en la familia, hace que cuando llegue la muerte nos destruyamos por dentro. Porque es como ahora que hablan tanto de las creencias limitantes. La muerte como tal se volvió una creencia limitante. Porque siempre entonces no voy a alcanzar a cumplir mis proyectos. La vida queda empezada para todos, para todos. Y eso es bonito porque lo que quedó empezado para mí puede ser el motivo, la semilla para otros. Entonces la idea es, yo no sé cómo les va a sonar esto, ser un poquito más mediocres en la vida, pasarla un poquitico más tranquilos. No esforzar, no quiere decir que uno no vaya a darla todo en lo que hace, pero no preocuparse por el resultado. Como somos una sociedad resultadista, la muerte es el gran enemigo, porque acaba con todo proyecto. Pero también hace, si uno quiere, que uno busque adentro quién realmente quedó después de la muerte de un ser querido. Jorge, yo te escucho y incluso gráficamente la muerte está representada como algo muy negativo en nuestra cultura. O sea, yo me imagino este muñeco negro con el palo, uno la relaciona como con frío, eh, y eso, pues te escuchaba y pensaba que es un tema muy cultural y cómo hace uno para romper como esa creencia limitante de que la muerte es oscura, es fría, es solitaria, si esos son los referentes que tenemos. Y los referentes tienen que ver con cuadros de la época medieval que empezaron a pintar infiernos, empezaron a pintar a la muerte así, eso se quedó en el colectivo. Y si uno se pone a ver cuando atiende personas en fase final, cuando uno escucha a las personas en duelo, la muerte se convierte en una gran compañera. Y eso es una experiencia rara para gente. Rosmira era una señora que vivía cerca del aeropuerto, una campesina. Tenía un cáncer muy difícil, tenía un cáncer de vagina, que es un cáncer que duele mucho, sangra y produce pues anemia y todo eso, y huele mal. La señora tenía como todas las características de la indignidad. La cuidaban sus 5 hijos hombres, que es muy raro ver hombres cuidadores. Y estos 5 muchachos hicieron cuadro de turnos, cuidaban a la mamá. A esta señora se le hacía transfusión cada semana, cada 2 semanas, hasta que ella un día, era, como le dije, ella era una campesina, así mucho sabía firmar, pero tenía una sabiduría. Y decía, estas transfusiones lo único que me están haciendo es prolongándome el tiempo de enfermedad, no de vida. Yo voy a parar esto. Habló con los hijos y decidieron todos que sí. Entonces empezó todo este proceso de deterioro. Y este señor no hacía sino decir gracias todo el día a todo. Y un día que estábamos haciéndole visita, llegó una vecina que eran como comadres, pues se querían mucho y se hablaban, como se hablan los grandes amigos, se hablaban haciéndose bullying, pues que... Entonces le dijo, Rosmira, vos sos una cachetada para mí, le dijo la vecina. Y yo, ¿qué te hice? Mira, vos bien llevada aquí por ese cáncer, le dice. Y yo acabo de salir de la casa y no sé si abrazar o ahorcar a mi marido. No sé si qué hacerle con los muchachos. Y mira, vos bien llevada y decís gracias todo el día, ¿cómo haces? Y Rosmira le dice, probablemente la cercanía de la hermana muerte, decía ella. Pero yo nunca había visto que una guapanela sabía tan bueno hasta que es lo único que mi cuerpo recibe. No había visto que los atardeceres en Río Negro eran tan bonitos hasta que probablemente sea lo último que vea. Así que yo agradezco todo lo que tengo sin pensar si lo merezco, decía. Y agradezco lo que no tengo, porque si no lo tengo es porque Dios sabe que no lo necesito. Y algún día, miren esto tan bello, no necesitaré este cuerpo. Y ese día me abrazará la muerte. Entonces aquí viene una definición de la muerte que cambia todo, porque la muerte es el recurso que tiene el alma
cuando el cuerpo le queda chiquito. La muerte es el recurso que tiene el alma cuando el cuerpo le queda chiquito. Esa es la muerte. La muerte es una puerta que te abre a otras vías posibles, a otras dimensiones posibles. No es un final. Nosotros desde este lado del mundo lo vemos como un final, pero mira esta definición tan distinta. Es el recurso. O sea, es una herramienta de nuestro ser cuando este cuerpo ya dejó de funcionar. Lo que pasa es que buscamos explicación, que por qué niño, por qué grande, por qué a mi papá, por qué a mi mamá, por qué al bueno, por qué a tal. Y resulta que es para todos, como un recurso del alma. Es, es como tan sencillo y a la vez tan complejo, pero viene de ahí, como de lo que hemos ido construyendo culturalmente. Eh, pero es vida, la muerte al final es vida. No existiría una planta si no muere una semilla. No existe la noche si no muere el día. O sea, la muerte es la renovadora, no es la que acaba. A nosotros nos hicieron pensar eso. Nos hicieron pensar que todo lo que represente muerte es un final, se acabó. Energéticamente es imposible que exista muerte. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos una visión antropocéntrica, todo es en el humano, por eso Dios es un humano, por eso no vemos que es energía, que es vibración. Y al morir nos convertimos en lo que somos, en energía, en vibración. Ojalá de amor. Entonces, bajo ese concepto, hagan de cuenta que la muerte es la vibración de mi cuerpo, perdió toda la fuerza material, se convierte en una energía sutil, la muerte es el paso, es un portal a otro tipo de visión. Y ahí le puedes meter lo que quieras, budismo, cristianismo, islamismo, lo que quieras. Lo importante, al final de cuentas, es que al final del día somos amor. El amor que hayamos realizado en este mundo. Por eso hay que ocuparnos más de eso. Los 20 minutos que me gasto pensando en que me voy a morir, me los gasto de la vida. Y eso no me los van a devolver. Entonces hay que gastarse la vida viviéndola. Y lo que pasará después será pues, problema del después. Había un pato que era un pato muy raro, ¿cierto? Y se vestía muy raro ese pato. Y todos los patos decían que estaba loco ese patico, ¿cierto? Ese pato era tan raro que leía libros que los demás no leían. Entonces se leyó un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, de un antropólogo colombiano, Carlos Castaneda, que se encuentra con un chamán mexicano, Juan Matos. Entonces ese primer libro escribe las enseñanzas. Y en ese libro el chamán le dice al patico, le dice en el libro, que la muerte siempre está en el hombro izquierdo, esperando que sea tu momento de partir para saltar, danzar y en espirales de luz llevarte a otros mundos posibles. Y el patico era muy, pero muy curioso. Entonces a cada rato volteaba para la izquierda, hasta que un día la vio, una figura flaca, larga. ¿Y usted quién es? Le dijo. Le dijo, pues yo, la muerte. ¿Y usted por qué está aquí? Le dijo, yo estoy aquí por si acaso. ¿Cómo que por si acaso? Le dijo el pato. Entonces me voy a caer mientras estoy volando. Entonces me va a dar un infarto. Entonces me va a atacar el zorro. Le dijo la muerte muy brava. Dígame una cosa. Si usted se cae mientras está volando, si a usted lo ataca el zorro, si a usted le da un infarto, ¿eso le pasa mientras está vivo o mientras está muerto? Y el patico le dijo, pues mientras estoy vivo, vaya, échele la culpa a la vida. Claro, a mí me echan la culpa. Como a mí no me ven, a mí me echan la culpa, es culpa de la vida. O sea, si usted cayó, es la culpa de la vida. Pero cálmese, señor. No, es que cálmese, señor. No, es que a mí nadie me entiende. El patico miró para los lados. A él nadie le hablaba. Y este estaba como interesante. Y le dijo, pues si quiere, conversamos usted y yo. Y la muerte le dijo, ¿de verdad? Sí, conversemos. A partir de entonces, pato y muerte se mantenían juntos para todos lados. La gente solo veía al patico, porque uno solo ve la muerte de uno, uno no ve la muerte del otro. Como ya lo creían loco, dice, pues está hablando solo. Estaba haciendo mucho calor y el patico le dijo a la muerte, metámonos al lago. ¿Verdad? Usted me invita, es que a mí no me invita, metámonos. Se metieron al lago pato y muerte. Casi se muere del frío la muerte. Nunca se había metido a un lago, temblaba del frío la muerte. Al patico le contaron que sus alitas eran muy calenticas, así que se acercó y le dio un abrazo a la muerte. Un abrazo tan amoroso que la dejó dormida. Llevaba 17.243 años sin poder parar la muerte. Por fin paró y durmió. Llevaba 2 días dormida. Se paró el mundo, porque la gente piensa que si la muerte para de funcionar, entonces va a ser muy bueno. Era la 1 de la tarde, el sol se quedó en la 1 de la tarde. Había un niño que estaba naciendo y se quedó allá afuera 2 días naciendo. Un señor muriendo, quedó en el último suspiro. El patico se despertó porque no tenía tampoco tanto sueño y empezó a gritar, no me morí, no me morí. Y la muerte se despertó y ahí sí se movió todo, empezó a moverse la vida. ¿Cómo así que no te moriste? Sí, es que a mí me dijeron que morir y dormir es lo mismo. Y no se le ocurre, así es como le hace mucho daño a los niños. Que le dijeron que el abuelo se quedó dormido, que el perrito se quedó dormido. Y después cuando la mamá le dice, me voy a dormir, se muere del susto. Porque es que morir y dormir no es lo mismo, hay que decirles la verdad. Mira, lo que pasa es que yo soy la renovadora de la vida. Mira, tuvo que morirse la semilla para que nazca la planta, tiene que morir el día para que nazca la noche. Debe morir la esencia material para que renazca el alma. Ah, qué bonito, le dijo el pato. Siguieron caminando y siguieron juntos y un día el patico se montó en un árbol y desde allá se veía el lago,
los patos, los peces, y la muerte estaba ahí al lado. Y el patico empezó a suspirar. ¿Con que así va a ser? ¿Con que así va a ser qué? Le dijo la muerte. ¿Cuando tú qué? Cuando yo me muera. ¿Qué es lo que ves? Le dijo la muerte. Pues los patos, los peces, el lago, pero sin mí, dijo el patico. Así no es, dijo la muerte. Cuando ocurre lo que ustedes llaman muerte, yo me encargo de ir a donde está su corazón, porque ahí está la verdadera energía de lo que ustedes son. Ustedes creen que son lo que la gente le dice que son, pero ustedes son el amor que llevan en el corazón. Yo tomo la energía de su corazón y la siembro en el universo. Si tu corazón está lleno de miedo, sembraré miedo. Si tu corazón está lleno de amor, sembraré amor. Yo no juzgo. Tú entregarás al universo lo que haya en tu corazón. Dijo el patico, o sea que tú eres una sembradora y no eres la que acaba con la vida. ¿Entendiste? Dijo la muerte. Pasaron los meses y al que tenía frío y sueño era el patico, se le habían caído alitas, ya no veía tanto. Se acordó que alguna vez se le dio un abrazo a su amiga la muerte que le dio mucho calor. ¿Me abrazas?, le dijo la muerte, y la muerte se conmovió. ¿Tú sabes lo que significa mi abrazo? Sí, volver mi universo. Así que abrázame tranquilo, porque el patico entendió que morir es volverse universo. La muerte por primera vez abrazó a alguien, a un ser que no le tuvo miedo. Poco a poco se quedó en sus brazos con el cuerpo de un pato muerto. Ahí sí todos los demás animales vieron a la muerte, que atravesó todo el bosque llevando el cuerpito al pato. Pasó al lado de un sembradío de girasoles, sacó un girasol y se lo puso al patico. Pasó al lado del río, puso el cuerpo del patico en la orilla. Se quedó mirándolo y los animales se sorprendieron mucho porque vieron una lágrima caer por la mejilla de la muerte. Es que siente, decían todos. Ustedes, porque sabía que le estaban mirando, y ustedes, ¿de qué se extrañan? Si cuando uno ama, también llora, porque una lágrima es un te amo hecho agüita. Una lágrima es un te amo hecho agüita. Así que lloren sin problema. Tomó el cuerpo del pato y lo empujó. Los animales se sorprendieron porque viendo que el patico se iba en el río, de un momento a otro del pecho de la muerte salió un rayo de luz que llenó al pato y lo convirtió en miles de millones de átomos que se regaron por el universo y de un ser que entendió que el amor, que la amistad y que precisamente el entregarse al otro es lo que hace que te vuelvas semillas de amor por el universo. Ahí les está llegando un atomito del pato a ustedes. Que lo recibimos con mucho amor. Jorge, pues he tenido el privilegio de cada vez relacionarme más con la muerte desde un punto muy distinto. Y digo que es un privilegio porque es muy poquito acceso el que tenemos a información que nos entregue un mensaje distinto alrededor de la muerte. Pero una cosa es escuchar y tener acceso a esta información, otra cosa es sentir y vivir la muerte. Ahorita lo mencionabas, transitar el duelo, por mucha información que haya, trae unos retos muy grandes. Y nos gustaría como entender un poquito como ese proceso de duelo, si existe una manera, si existen unas etapas o esto es diferente para cada persona. El cuento de las etapas tiene que salir, porque eso no es verdad, sería muy fácil. Shock, negación, tristeza, rabia, tratos con el destino, aceptación y llegue como lineal, como nos enseñaron en la vida. Si hay una definición científica como cierta del duelo, es desorganización cerebral. El cerebro colapsa, porque la orden primaria del cerebro es sobrevivir, y especialmente sin peligro y sin dolor, ¿cierto? Entonces, si mi ser querido desaparece, para el cerebro, una cosa es el 10% de mi cerebro, que es el llamado cerebro consciente, el 90%, mal llamado inconsciente, como instintivo, lo que cree allá adentro es que el ser querido está perdido. Entonces empieza a buscarlo desesperadamente. Entonces en el primer año de duelo especialmente hay una búsqueda desesperada. Los primeros 3 meses como si se hubiera perdido cerquita. En un centro comercial se perdió mi ser querido, ya va a aparecer. Los siguientes 3 meses ya está perdido en la ciudad, los siguientes 3 meses ya está perdido en el mundo. Entonces, nunca podrá haber un duelo igual uno con otros. En mi casa, por ejemplo, somos 6 hermanos, son 6 duelos diferentes de papá, porque cada uno vio un papá y mamá diferente. Yo soy el quinto. A mí me tocó un papá y una mamá cansados. Me tocó un papá charrísimos. Mi hermana mayor dice que era bravísimo. O sea, es el mismo nombre, pero son diferentes personas. El duelo es como una huella digital. Yo asocio el duelo más bien como marea, como oleadas, ¿cierto? Entonces vos estás tranquilo en un lugar y el sistema nervioso capta información de 5 metros a la redonda gracias al corazón. Entonces, por ejemplo, si aquí pasa alguien que se echa el mismo perfume de mi mamá, la misma loción de mi papá,
viene por vibración el olor, así yo no lo sienta en mi cerebro, e inmediatamente vendrá un recuerdo y vendrá la mamita y la papita y el hijito y lo que sea. O sea, el duelo es eso, oleadas que vienen y van. Entonces la idea es aprender a regularse emocionalmente para eso, pero nunca, nunca pelear con la tristeza, nunca. La tristeza es la emoción más sanadora que puede existir para el duelo. Entonces, más que etapas es pensar en eso, que es en un día en donde viene y va. Vos puedes pasar de estar muy triste a de un momento a otro enojarte. Y enojarte con él porque uno se vuelve completamente intolerante con la gente. Y entonces no le gusta que nadie esté ahí. Después te cuentan un chiste y te reís y a los 2 segundos estás con culpa. Yo porque me reí si yo estoy en duelo. Esto es así. Entonces la idea, como te digo, es acompañar al otro a que se regule, no a que sea feliz, no a que vuelva a ser la persona que era antes. Es imposible que uno vuelva a ser que la persona que era antes. Precisamente porque el contacto con la muerte, imagínense esto, a nivel genético, una persona en duelo, a nivel intelectual, a nivel de madura 7 años. Uno envejece 7 años. Por eso los niños se ven como si fueran más maduros, porque esto hace que uno tenga que hacer un trabajo interior. Entonces, las etapas no funcionan. Lo que debe funcionar es, como siempre, preguntarse quién soy en este momento y manejar la emoción que esté manejando en este momento. Y si uno está acompañando a alguien en duelo, no es tratar de conducirlo hacia una vida mejor, es que la vida sigue, es que vas a poder pasar, es que lo vas a superar, ¿no? Acompañarlo en el dolor, que significa llorar al lado de él o hacer silencio al lado de él. Entonces la idea es que nos quitemos, y aprovechando el nombre de ustedes, la idea lineal de las etapas y más bien ver esto como un episodio caótico que sube y baja y vamos a aprender a buscar un punto medio que se llamaría la serenidad. Y eso se puede lograr. Lo que pasa es que es un reto, como acabas de decir, Verónica, es un reto muy grande porque uno no vuelve a ser nunca la misma. El cambio de personalidad es total. Si uno trabaja. Hagan de cuenta que cuando ocurre el duelo, cualquier duelo, pero especialmente por el muerte, se abre un camino en donde llega uno como una Y, en donde hay un aviso. En la mitad dice amar, ¿cierto? Si coges para un lado es amarse y si coges para otro lado es amargarse. Uno debe escoger. Y lastimosamente estamos en una sociedad en donde nos vamos más por el lado de amargarnos. Porque el cerebro hace la siguiente distinción. Si amar tanto, duele tanto, yo mejor no vuelvo a amar. Empieza a asociar el amor como peligro, terrible, el amor como peligro. Y la única manera de volver es no dejando ir al otro, ese cuentico de que hay que soltarlos y dejarlos ir para dónde más, si ya se fueron. Es dejar llegar su nueva forma de amar al corazón. Qué pena, me les extiendo mucho en las respuestas. Espectacular. Y estigmatizamos mucho, Jorge, el tema del llanto, el tema de la culpa y el tema también de sentir a veces enojo, incluso con el muerto. Mira, con el llanto es terrible porque es invalidar a la persona en su dolor, ¿cierto? Porque primero que todo, sería tan fácil si uno agendara el llanto. Voy a llorar los miércoles de 3 a 5 y fácil, pero es que esto llega de un momento a otro, de un momento a otro. Y la gente con buena intención, pero con muy mal criterio. Yo tenía un profe que decía que la gente da abrazos que rompen costillas y caricias que le raspan a uno la piel. O sea, no se dan cuenta. No llores que no lo dejas ir. O sea, lo estoy amarrando yo con mi llanto. No llores que no lo dejas descansar. O sea, tras de muerto cansado. O sea, no llores que no llega al cielo. O sea, por mi llanto, entonces estaba ya llegando al cielo. Ay, lloraron, pum, cayó. O sea, es que da risa, pero es que la gente en duelo le da rabia. O sea, ¿cómo me invento? Es más bien es lloremos juntos. O sea, una lágrima es una manifestación. Está comprobado que las lágrimas tienen sustancias de acuerdo al motivo. Las lágrimas de rabia tienen cortisol y adrenalina. Las lágrimas de duelo tienen serotonina, un antidepresivo. Llorar en duelo es antidepresivo. Pero entonces, ¿qué genera? Que la persona entonces empieza a alejarse. Yo no lloro delante de nadie, la gente no me entiende. Y como el peor evento en un duelo es el aislamiento. Hablaste también de la culpa. Todos, independiente que hayamos sido la mejor compañía del otro, sentimos culpa. Todos. Porque uno empieza a irse para atrás. El cerebro funciona tratando de arreglar las cosas. Si a esto se le cae un tornillo y se cayó la estructura, al otro día lo pongo y tiene futuro. Entonces uno empieza a irse para atrás en la muerte. Si no hubiera salido esa noche, si yo le hubiera dicho que, si yo hoy sé lo que no sabía el día de ayer. Entonces, ¿qué hago? Un acto de desamor conmigo terrible, porque me voy para atrás y termino volviendo aquí con mi ser querido muerto, pero ya con una responsabilidad mía. ¿Y cómo se llama el culpable de la muerte de otro? Asesino.
Entonces yo me empiezo a tratar como un asesino. Y eso es completamente inconsciente, involuntario. Todas las personas en duelo hacen un proceso así. Pero la gente empieza a decirle, ¿y usted por qué llora tanto si fue tan buena hija? Pues que yo no estoy llorando, no llora el mal hijo, lloro porque me hace falta. Si a usted no le faltó nada por hacer, pero quería hacer más cositas. Entonces la idea es, no trate de ayudarle al otro diciéndole qué hacer. O sea, la palabra debería estar prohibida. Deberías hacer esto. ¿Y vos cómo sabes de mi duelo si lo estoy viviendo? ¿Cómo hacen para saber tanto del más allá y el más acá está vuelto nada? Entonces la idea es poner los pies acá. Uno le da rabia con uno, con el muerto, con la sociedad, con Dios. Y esa rabia es muy sanadora. Porque sabiendo elaborar esa rabia, la rabia es sinónimo de que uno siente que algo es injusto. Las cosas son más injustas cuando me pasan a mí. Es injusto que los niños mueran de hambre, sí, pero yo siento que es muy injusto cuando un ser querido muere. O sea, la injusticia dentro de mí se vuelve rabia. Pero la rabia, sabiéndola manejar, sabiéndola expresar, es una forma de decir: lo que estoy haciendo es extrañando de manera agresiva a mi ser querido, pero estoy extrañándolo. Entonces la idea es enseñarle a la gente a regular esa emoción para que al final de cuentas se dé cuenta que todas las emociones del duelo tienen que ver con el amor. Te extraño porque te amo, no porque te moriste. Te pienso y te lloro porque te amo. Porque para que haya duelo, tiene que haber vínculo. ¿Sí me hago entender? O sea, Total. si yo veo en televisión una muerte, ocurrió una tragedia y todo eso, pues yo me conmoveré y 2 o 3 días y pasó. Pero se muere mi perrito, se muere mi hijo, se muere mi papá y yo quedo bloqueado porque el duelo depende del vínculo. Por eso la causa del duelo no es la muerte y no el amor. O sea, si yo amo, hago duelo. Entonces, por eso mucha gente mejor no amo. No, claro que tengo que amar. Qué triste irse de esta vida sin haber dicho: yo por aquí pasé y amé. Y dejé sembrado amor en el otro. Entonces, sí pueden pasar estas cosas y debemos aprender a acompañar al otro a que se exprese de acuerdo a su forma, a su modo, a su ritmo, el tiempo que necesite, sin presionar por las emociones, por las pertenencias y por el tiempo. Jorge, y digamos que en la otra cara de la moneda, cuando hay, por ejemplo, una enfermedad muy larga, mucho sufrimiento, que la persona fallece y el que queda siente alivio, pero después, o sea, es normal sentir alivio, pero después puedes llegar también a sentir culpa por ese alivio que sintió. Sí ocurre mucho porque además en las personas que son cuidadoras ocurre algo que es como la sensación de desempleo. O sea, yo me levantaba todos los Ujú. días a las 3 de la Claro. mañana a colocar el Total. medicamento y de un momento a otro no. Y entonces empiezan incluso a criticarlos, pero si vos ya sabías que se iba a morir, es diferente saber que se iba a morir a sentir que se murió. Entonces, si hay un alivio, porque acompañar a alguien en fase final de la vida es muy agotador, es mucho. O sea, incluso cuando uno estudia cuidado paliativo, le enseñan a cuidar más al cuidador que al mismo Mm. enfermo, porque si se desgasta el cuidador, eso va a ser un caos total en la familia. Entonces, las personas sienten eso, un descanso. Casi siempre los que más hacen como emociones muy fuertes son los que no acompañaron, son los familiares de último, los que salen para la foto, pero hemos dicho, porque pasa mucho en las familias. Y el que siempre, o la que casi siempre es una mujer, acompañó, se queda quietica, porque está en paz. Pero después viene toda esta sensación. Y yo, a mí, ¿por qué me dio tanta tranquilidad? Entonces, no es que te dio tranquilidad porque no sintieras, sino que lo hiciste tan bien que el amor te dio un colchoncito de amortiguación. Pero sí, siempre pasa. Entonces, la idea es que cuando la persona lo sabe, con razón me siento así. Y no es malo, es que yo no estoy diciendo que descansé porque él se murió, me descansé porque esto era muy agotador. Mira qué diferencia. Acabé de hacer una maratón y estoy cansado, entonces tenés toda la razón para estar cansado. Acompañar a una persona en fase final es una maratón que nunca para, de días, de meses. Entonces, es muy sano sentir alivio. Jorge, ¿cómo acompañar? ¿Cuál es la manera correcta de acompañar? Si no nos sabemos acompañar a nosotros mismos, si no sabemos permitirnos el llanto, el dolor, la tristeza, la rabia, un montón de emociones que no sabemos transitar, ¿cómo prestarnos para ofrecernos, no sé, cómo ponernos al servicio del otro cuando no sabemos ni siquiera permitirnos a nosotros estas emociones? Es que viene un reto muy grande. Por eso la mayoría de la gente acompaña haciendo cosas que evite que el otro llore. Ve, léete estos libros del duelo, tomate esta pastilla. La gente en duelo se vuelve especialista en aromáticas y en droga para dormir, porque todo el mundo es como no mostrar la emoción. Acabaste de decir como la expresión más bella: cómo me presto, cómo me dono al otro. Entonces, ¿cómo acompañar al otro? Pues preguntándole qué necesita.
¿Querés compañía hoy? No, perfecto, aquí voy a estar. Por ejemplo, es ir a la casa de los demás y quitarles ruido. ¿Qué es quitarle el ruido? Barra y trapea la casa del otro. Llévele comida en desechables para que no le deje la loza sucia. Tiene niños, ayúdele con las tareas. Tiene mascota. O sea, quítele el ruido de la vida normal para que la persona se meta en el duelo. O sea, no trate de que no se meta en el duelo. Entonces, la forma de acompañar es meterse al hueco con el otro. Y nosotros no nos metemos al hueco con el otro. Lo llamamos desde afuera, venía la luz. Hágase cuenta de eso. Uno se mete porque mentalmente se mete a un foso. Y ese foso es protector, porque es que es demasiada información, estoy abrumado. Entonces me meto a un foso. Y desde allá arriba la gente es diciendo, vení, salí acá, no, allá se mueren los niños, allá se murió mi esposo. Entonces la idea es, ¿estaría dispuesto a meterme allá? ¿Qué es meterse allá? Ver a alguien llorando, ver a alguien hablando 24 horas al día de su ser querido. Y sin decirle, cállate, que no lo vas a dejar de... No, bote, hable. Mientras más se hable de la persona, la, la que está en duelo, va a sentir que vivió, no va a determinarse por la muerte. O sea, yo no soy el hijo de unos papás que murieron. Yo soy el hijo de unos papás que vivieron y por eso estoy en duelo. Entonces la idea es, más que cómo voy al otro, quién soy para ese otro. Si yo no soy cercano en la vida del otro, no me tengo por qué meter ahí. De un momento a otro aparece gente experta en duelo. Solo si soy íntimo. Y si soy íntimo, en meterme en el dolor. Pero hay una historia que dice que había alguien metido en el foso del dolor. Y pasó un médico muy prestigioso, doctor, me duele mucho. Sí, que y le mandó una fórmula y le tiró, vea, cómprese esto, y le tiró la fórmula allá abajo. Y pasó por ahí una persona muy espiritual, de cualquier religión, y vea, me pasa esto, y vea, haga esta oración, y se la tiró ahí. Pasó por ahí un coach y todo, vea, haga estas prácticas, y le tiró ahí. Hasta que dicen por ahí que por ahí pasó Jesús. Digo, me está pasando, cuando menos pienso, se le tiró ahí. ¿Y usted qué hace ahí? No, es que esto se sale es juntos. Aquí voy a estar acompañándote mientras tanto. En eso consiste, en meterse con el otro, en dejar lo que sea, sin presionar, sin decirle qué hacer, sino estar ahí. Entonces veo que está bravo, me alejo, pero aquí estoy. ¿Querés no es empezar a darle abrazos porque sí, querés y necesitas un abrazo, se lo doy. O sea, es acompañar al otro en las necesidades del otro, sabiendo que toda persona tiene su ritmo, toda persona tiene una forma de ver la vida distinta y el duelo se manifiesta de acuerdo como la persona fue antes del duelo. Entonces dejar que el otro sea. Entonces no ir con un montón de frasecitas de cajón. La gente se vuelve especialista en libros que no lee, pero nunca se olvida de una persona que se quedó ahí en silencio. No tenés que decir nada. Es todos los días. No es decir, estoy aquí 24/7 y cuando llaman no está. Una persona en duelo nunca llama a pedir ayuda. Entonces, y uno cree que está haciendo bien diciéndole, llámame cuando necesites. Una persona en duelo no llama, porque se aísla, se refugia. Entonces, si sos realmente cercano a esa persona, anda. Si esa persona te dice, hoy no quiero, listo, me voy. Pero volverse insistente en acompañar, en acompañar, en acompañar, sin tener como ningún consejo a la mano, solo estar. Y poquito a poquito la persona en duelo va a volver a confiar en quien estuvo ahí. Esto es muy extraño, la gente en duelo termina volviéndose muy cercano a desconocidos, porque se acercaron, o otros que están en duelo, porque se sienten que la vibración del corazón es la misma. En cambio, los que no están en duelo son como salir del duelo rápido, no, esto no se sale rápido. Yo llamo eso duelolandia, entro en otro mundo, en otra dimensión. Y en esa dimensión es un estado alterado de conciencia. Yo peleo con certezalandia, en donde todo está como directo, ¿no? El mundo se me cayó. Voy a aprender a vivir en un mundo en donde hay caos. Y uno se pregunta, ¿quién sigue? Cualquiera sigue, pero siempre llega uno a la conclusión, no voy a dejar de amar, porque lo único que queda después de que se cayó todo es el amor que llevo en el corazón. A mí me parece muy particular una cosa que he oído varias veces a personas que han pasado por la muerte de un ser querido decir que se acuerdan perfectamente de todas las personas que van al entierro. Y lo he oído en distintas personas, pero como que se les graba a la gente que los acompaña en esos momentos. Los que dicen, o los que no dicen nada, que dan un abrazo, que Ajá. dan una mirada, una tocadita que uno dice, ahí hubo compasión. Es que la compasión no está en palabras, está en presencia. Entonces, mira esta gran paradoja, Verónica y Marcelo, o sea, ante la ausencia de un ser querido, que esto es una paradoja para la mente, yo estoy sintiendo una ausencia. Aquí entre nosotros no hay nada, se supone, pero para una persona en duelo está la ausencia de su ser querido, la siente. Entonces, ante la ausencia que duele,
que haya una presencia que acompañe. Uno, que se quede ahí quietico, aquí estoy. Le pregunto, le llevo comida, no querés, te la quito. Y la gente nunca olvida eso. Aquel que es una presencia, que no presiona, que no jala, simplemente que está. Que está. Si se me cayó el mundo, que hubo alguien que se cayó conmigo. Y eso nunca lo va a olvidar uno, nunca. Jorge, cuando uno tiene a alguien cercano que está atravesando un duelo, ¿qué señales, qué alertas debe tener uno como persona cercana? em, de pronto cuando la persona ya, digamos, no está viviendo un proceso de duelo normal, sino que ya está necesitando de pronto ayuda profesional, está tocando de pronto la línea de una depresión. ¿Qué me puede alertar a mí? Que las emociones estén estáticas. O sea, la idea del duelo es que el duelo es esto, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo veo que esta persona está brava hoy, está brava mañana, está pasado mañana brava, si la emoción se quedó estática, es una señal de que esta persona requiere ayuda pronto, pronto. No requiere ayuda por el dicho que diga, me quiero morir. Y se abren las alarmas. Está diciendo que se quiere morir, que se va a matar. Es un pensamiento completamente lógico. Si mi ser querido murió y la única manera de volverlo a ver es morirme, pues me quiero morir. Entonces no está diciendo que se va. Es diferente decir me quiero morir a me voy a matar, ¿cierto? Me quiero morir, es extraño tanto que me quiero morir. Entonces no va en lo que hable de la muerte, sino en una emoción estancada. Dicen que el 70% de los duelos no requiere un profesional, no requiere. Solo el 30% de las personas en duelo. Entonces, otra de las cosas es no es mandar a todo el mundo en duelo. A mí me pasa mucho, es que estoy en un duelo y me dijeron que necesito y no se da cuenta y no, bonito, o sea, vas bien. La primera compañía es la gente alrededor. Entonces, emociones que estén estancadas o personas que no quieren salir, porque realmente se aíslan tanto que no quieren tener contacto con los demás. Hay casos puntuales que uno dice hay un mayor riesgo y es, por ejemplo, eh, haber vivido el duelo por muerte por suicidio. Eso es un caos total, un colapso total. Si no sabemos acompañar en muerte natural, imagínese pues en duelo por suicidio. Entonces estas personas sí requieren como una compañía, pero acabas de hacer una cosa que es básica y es que duelo no significa depresión. ¿Qué señales hay? ¿Por qué te digo esto? Porque me tocaba ver a muchos colegas médicos que llega una persona y estoy en duelo y pum, antidepresivo de una vez. Y lo único que hace eso es que la emoción se estanque. Entonces es diferente estar en duelo a estar deprimido. Pero la señal básica para mí son las emociones congeladas. O la extrema reactividad, que medio le digas algo, inmediatamente reacciona esa persona, tiene el sistema nervioso completamente desregulado y requiere compañía profesional. Y aquí digamos que no hablamos de tiempos, no hablamos como de tiempos estándares, pues, o sea, aquí no, para todo el mundo es distinto. Ahorita hablabas de un año, pues, como el primer año de ese duelo, pero para todo el mundo el tiempo es diferente. El duelo dura lo que dure tu amor por tu ser querido. Vas a estar en duelo toda la vida. Lo que va a mermar es la angustia. O sea, eso es lo que hay que trabajar, a que no estés en angustia. El primer año es de mucha angustia, porque son por primera vez en tu vida fechas en donde tu ser querido no está. Entonces, en el primer año del duelo, mientras para los demás, bueno, honre a su mamá porque no es. Cuando viene el Día de la Madre es la confirmación de que mi mamá no está. Entonces, para la gente en duelo, las primeras fechas son, uno, así suene muy extraño, uno guarda la esperanza de que esto es un sueño, esto es una pesadilla. Y las fechas especiales te dan el golpe, no era una pesadilla. Entonces, sabiendo esto, que el duelo dura lo que dure el amor, entonces voy a dedicar a que sea el amor el que me guíe en esto. Había una pajarita o pajarito que había perdido a su pareja. Así que estaba tan triste que se refugió en un bosque en donde había un árbol al que llamaban el árbol abuelo, ¿cierto? Era un árbol que estaba ya muy viejito, si mucho, tenía una o dos hojitas, un honguito, pues por ahí. Y la pajarito se escondía ahí. Dame algo de comer, que yo no puedo. Y el árbol empezó a tratar de producir flores y frutos. Incluso el guardabosque le sorprendió porque empezó a ver que el árbol abuelo tenía más flores y frutos que antes, porque le intentaba, pero dame, pero dame, pero dame. Y él seguía insistiendo y seguía insistiendo, hasta que llegó la época del invierno. Y por más que el arbolito quisiera ayudarle, el árbol sabe que tiene que dormir y sacar todas sus hojas, porque el peso de la lluvia, del granizo, de la nieve haría que se cayera. Así que se quedó en un profundo sueño. Mientras escuchaba a la pajarita, es que no me quieres porque ya no me das nada, ya no me quieres porque no me das nada. Llegó la primavera y el arbolito despertó y empezó a buscar a la pajarito por todos lados. Y todos los demás árboles, unos eran mala clase y le hacían bullying. No, ella lo dejó porque no lo quiere, ¿cierto?
Otros le decían, tiene que soltar, tiene que dejar ir, se fue de viaje. Otros le decían, murió. Él recordó que cuando él le dio flores y frutos, la pajarita estaba ahí. Así que empezó a producir tanta flor y fruto que parecía un árbol nuevo. El guardabosques incluso se asustó porque ya parecía un nuevo árbol. Para todos los demás quedaron claros dos emociones o dos señales o dos enseñanzas. Para unos aprendieron como con la pajarita que el amor se consigue con la victimización, que a través del dolor conozco el amor. Y otros entendieron que había que ser como el árbol que se dio cuenta que el dolor se sana con el florecimiento del amor, que el dolor se sana con el florecimiento del amor. Entonces en el duelo, la cuestión de cómo dure depende también de la decisión que tomes. O me vuelvo dolor o a pesar del dolor amo. Y esto es lo más extraño. A pesar de este dolor tan grande, si uno hace un trabajo interior, se convierte en una mejor persona. Que es una paradoja para la mente. ¿Cómo que me convertí en una mejor persona si el que estaba acá o la que estaba acá que me hacía mejor persona no está? A mí me gusta pensar que es que lo mejor del otro vibratoriamente se metió en mí. Y eso se sumó a lo que había en mí y me crece. Por eso para mí, ¿cómo le ayudo a la gente en el duelo? No dejando ir, sino dejando llegar. Elijo vivir con tu amor vivo en mi corazón. Con Laura trabajamos mucho eso. Elijo vivir, Mariano, elijo vivir con tu amor vivo en mi corazón. Yo soy tu amor vivo. Ustedes no conocieron a Gabriel y Amparo, mi papá y mi mamá, pero aquí está el amor vivo por ellos. Yo soy su amor vivo. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, independiente de lo que dure, si yo estoy conectado al amor, encuentro esperanza. Y encuentro por qué paso este día y paso el otro y paso el otro, hasta que llega un momento en que ya los pienso serenamente. No estoy feliz porque murieron, estoy sereno ante su muerte y feliz porque viven en mí. Y eso es el reto para seguir adelante. Jorge, ¿qué pasa con las personas que aparentemente continúan con su vida de una manera muy funcional y después de 5 años procesan el duelo? ¿Qué tan común es? ¿Por qué sucede? Pero pues como que sí, es más mito No, o es sí verdad. pasa. Y especialmente nosotros los hombres, guardamos y guardamos y guardamos. Vibratoriamente se ha visto que las células de todos los órganos, de todo el cuerpo, tienen procesos en donde atómicamente hacen un cambio cada 7 años. Uno cada 7 años es como si tuviera una nueva forma de vivir. Y en la mitad, entre los 4, en 3, 4, casi 5 años, ocurre como que todo lo que venís cargando va a empezar a salir. Entonces sale todo lo que no trabajaste, va a empezar a salir. O físicamente. Por ejemplo, en duelo es común ver enfermedades autoinmunes, ver problemas de tiroides, subidas de presión arterial, problemas cardíacos. No porque el duelo te enferme, el no procesar las emociones te enferma. También sale a la luz todas las emociones como entran, salen. Entonces, si entró una rabia, va a salir. Entonces, especialmente pasa en nosotros los hombres, nos volvemos iracundos. En el hombre es como si fuera un síndrome de estrés postraumático. Empezamos a mirar con recelo a todo el mundo, a decir yo puedo con esto. El hombre, el masculino, tiene un mandato espantoso y es que tiene que mantenerse firme ante toda adversidad. Y nos pegamos una quebrada por dentro, pero espanto si no la decimos. Y la forma de manifestar es a los 4 o 5 años. Somos irascibles, somos mala gente. La cantidad de separaciones que hay de los 4 o 5 años del duelo es impresionante. No estoy diciendo que solo sean hombres, también en mujeres, pero es muy típico por esto de andar guardando y guardando y guardando. Las emociones son movimientos que hay que expresar, ojalá lo más rápido posible. Pero como somos una sociedad felicista, no sé cómo decirlo, o sea, siempre hay que ser feliz, entonces uno guarda todo eso. Pero sí pasa y mucho, se manifiesta física, mental y emocionalmente todo lo que uno no guarda, todo lo que uno no expresó y guardó. ¿Y existe alguna manera de acompañar a estas personas que aparentemente pues están bien, pues que uno las ve funcionales, yendo a trabajar tranquilos, que no transitaron ese duelo, pues uno desde la ignorancia dirá, esta persona está bien? Pues lo ¿Cómo más, acompañar eso? primero que todo, atreviéndose a preguntar, no hacer suposiciones de te voy a empezar a ayudar sin que me pediste ayuda, o sea, no se meta donde no están llamando. Ujú. Entonces requiere un altísimo como dosis de intimidad, de vínculo, de amistad. Entonces es decir, en mi percepción, siempre decirle al otro, nunca decirle señalando, en mi percepción, hay emociones que pueden que se hayan quedado guardadas, no decirle vos la guardaste, no, nunca ponerlo personal,
¿qué tal si hablamos de tu ser querido, de lo que pasó? Pero yo no tengo la necesidad, listo, aquí lo dejo. O la otra forma es hacer lo que llaman la conversación inversa. Es decirle a la persona, mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo veo que estás cargando mucha emoción, ¿cierto? Que estás, a pesar de que te ves funcional. Entonces yo llego y digo, mira, Vero, estoy con el duelo de mis viejos y yo siento que estoy cargando todo esto. Siento que a pesar de que estoy yendo al trabajo, como me quedo, vos que pasaste un duelo, no sé si te pasó eso, pero dame un consejito. Entonces vos terminas dándome consejos a mí que son para vos mismo y no te das cuenta y terminas ayudando. Sí, total. Entonces es poner en mí lo que veo en el otro. Eso es la verdadera compasión. Entonces es una forma de tratar de ayudarle al otro. Pero lo peor es señalarlo, es que estás haciendo esto, ¿no? Requiere, te repito, que haya vínculo, pero no de buenas a primera volvernos terapeutas de todo el mundo, que se suelten las emociones. La gente tiene diferentes canales para comunicarse con los demás. Hay gente que es visual, entonces hay que mandarle mensajes en videos. Hay gente que es auditiva, entonces hay que mandarle audios o hablarle. Hay gente que es kinestésica, entonces hay que acercarse pidiendo permiso. Entonces también es acercarse de acuerdo a cómo sea el otro. Nosotros los hombres somos la mayoría muy visuales, ¿cierto? Entonces mándele un video hablando. Entonces la pareja le manda un video al otro. No sé cómo estás, pero quiero decir que aquí estoy para ti. Sirve más que acercarse al lado. Entonces es como leer al otro y acercarse de acuerdo a eso. Pero siempre en el otro, no en lo que yo soy. Jorge, yo creo que hay un duelo para el que uno, no sé si uno está preparado para todos los duelos, pero pues como que uno crece sabiendo que en algún momento sus padres se irán. Pero el duelo de un hijo creo que es algo que uno no, jamás en la vida se le ocurriría que va a pasar, pues o sí, desde los miedos, pero como que es ese tabú y eso no es natural, es lo que dice mucha gente. Em, ¿Es diferente el impacto de la muerte de un hijo a la muerte de una pareja o finalmente depende de la persona? Depende de la persona, pero realmente mientras más se te rompa la dimensión del futuro, es más difícil el duelo. Ujú. Entonces, en un hijo se rompe la dimensión del futuro, porque entonces uno empieza a decir, tenía 3 años, él que iba a ser abogado, que iba a ser lo que fuera, sé que sí. O han pasado 10 años, a esta hora mi hijo tendría novia, todo eso. Lo mismo ocurre en el duelo de pareja. La única persona cuyo futuro se altera el 100% es la pareja, porque uno había construido una vida con el otro. Entonces, yo no voy a tener más procesos con esto. Entonces, mientras más futuro haya por no vivir, más difícil es ese proceso. Además, que lastimosamente nos han dado la idea de muertes naturales, que no es natural que un hijo se muere, es completamente natural. Incluso, pues yo sé que no somos estadística, pero estadísticamente hay más muerte de jóvenes que de viejos, por accidentes, por imprudencias, por violencia, hay más muertes así. Entonces, lo que pasa es que el dolor del hijo es un dolor de entraña, es un dolor. En el duelo, por ejemplo, de papá y mamá, a uno le duele adentro del alma. Pero por ejemplo, a una mamá en duelo por un hijo le duele el corazón, le duele el útero, porque está el guarda. O sea, las memorias de la piel y de los órganos influyen. Y en el duelo del hijo, especialmente en las mamás, no estoy diciendo que los papás no lo sintamos, pero hay un dolor tan profundo que hay una sensación además de que uno no los protegió, de que a alguno les falló. A pesar de que el muchacho murió de 40, yo atiendo por ejemplo a una señora de 90 años que murió su hijo de 60. La señora está ya muy grande, el hijo murió a causa de una enfermedad y ella a los 90 años dice, mi niño, me quedé sin mi niño. Entonces la gente dirá, la señora se echa, no se echa, para una mamá su hijo siempre será un niño. Y ella dice, ¿en qué le habré fallado? Tuvo una enfermedad terminal, un cáncer, y una mamá siempre va a ser la protectora de. Entonces hay cosas que hay que dejar que las mamás digan. Como también del otro lado, Verónica y Marcela, hacer grupos de duelo en donde haya mamás y que estén enojadas es muy difícil, porque por ejemplo un papá dice, o un esposo, a mí me duele esto, y callan a la gente, es que usted no, este no es el dolor que usted sabe, este es el peor dolor, entonces invalidan al otro. Entonces, de un lado y el otro, o sea, en el duelo ni se compara ni se compite. Entonces, mi dolor es el dolor más grande de mi mundo, es mi tragedia personal, es mi dolor más grande. Que este dolor es más grande, es el dolor más grande de ese mundo, porque más bien no nos acompañamos en el dolor en vez de buscar quién duele más o quién duele menos. Yo hacía unos grupos en pandemia virtuales que se llamaban la cajita de colores. Entonces ponía a la gente en duelo a hablar y hablar. Y una vez habló una señora que acaba de morir un hijo por el COVID
y estaba muy golpeada y lloró mucho. Y luego de ella habló otra mamá que en un accidente de tránsito murieron sus 4 hijos, ¿cierto? Entonces ella empezó a hablar, obviamente muy golpeada también. Entonces la que habló primero, que había muerto un hijo, le dice, qué pena con usted, yo tratando de desgarrarme el alma y usted con este dolor tan grande, me siento muy mal. Fue tan bonito y tan doloroso. La otra señora le dijo, no, no haga eso, no haga eso. O sea, nuestro dolor es el dolor más grande del mundo. Si usted se está sintiendo mal, que porque con un dolor y me está viendo a mí con 4, imagínese yo al revés. Si yo viéndole a usted con uno que dice que no va a poder, yo con 4 menos. Más bien, ¿por qué no nos abrazamos? Por lo menos conversamos y después me mandaron una fotico. Pasada la pandemia, las dos en una cafetería, hablando y abrazándose. Entonces no es cuánto dolor tengo, sino cuánto amor podemos compartir entre lágrimas. Jorge, aquí escuchándote, estaba pensando en, digamos que una posible forma de transformar, digamos, culturalmente lo que vemos como la muerte, como esa connotación tan negativa que tiene. Se me ocurre que es empezarles a hablar a los niños sobre la muerte de una forma distinta. ¿Cuál es la mejor forma de hablarles, bueno, incluso antes de que pase? Los cuentos, las historias, hay ciertas pedagogías. La pedagogía Waldorf, por ejemplo, hace cuentos sobre la muerte de los niños desde el preescolar. Y es fundamental porque es que los niños lo van a ver. En los videojuegos la gente muere. Mm. Entonces, si uno no les da la explicación, los niños van a pensar que el abuelo, que el perrito va a tener otra vida. Hay que darle explicación. O sea, ningún niño o ninguna persona, pero especialmente un niño, nunca se va a traumatizar por la verdad. Por más dolorosa que sea la verdad, tiene una base. Lo que traumatiza es la mentira. El papá se durmió, el perrito se durmió, se fue y ya va a volver. El peor caso fue de un niño que yo vi que le dijeron, el papá murió en marzo y que lo pidiera el niño Dios para diciembre. Entonces que lo tuvo, es espantoso. Y cuando obviamente el papá no llegó, entonces ya se puso bravo con el mundo, con Dios, con todo el mundo. O sea, hay que decir la verdad. Hay verdades que pues no son necesarias. Si fue una muerte violenta, o sea, el papá murió. ¿Y qué significa morir? Morir significa que no respira, que no habla, pero no que no ama. Y el amor de él está en nuestro corazón. A los niños, por ejemplo, los niños tienen pensamiento abstracto, concreto, perdón. Para ellos el cielo es el lugar que está allá con las nubes y las estrellas. Para nosotros el cielo es un lugar con casitas blancas. Entonces cuando le dices tu papá se fue al cielo, si llegan a montarse en un avión vuelven bravísimos porque no vi. Hay una niña que yo atiendo que se enoja con las nubes, que porque no le deja ver a la mamá. Entonces hay que decir que el cielo es nuestra forma de representar un lugar de amor y que el cielo más cercano es el corazón, que están dentro de nuestro corazón, que se van a mantener ahí siempre. Entonces, no decirles cosas como se quedó dormido, se fue. Si una persona se fue y no volvió, ¿qué significa? Abandono, no muerte. Y es una expresión que decimos mucho, no solo entre niños, sino como adultos. Que mi ser querido se fue. ¿Para dónde? Perdí a mi ser querido. Qué descuida. Te lo perdiste, lo botaste, no, murió. Puede ser muy dolorosa la frase, pero hay que decir las cosas como son. Murió, falleció. Significa que no lo voy a volver a ver con tus ojos, no, pero con el corazón. Y ahí vienen los cuentos, las historias. Por eso para mí la historia que más enseña en el duelo es El Principito. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Hay que acercarse a los niños. Hay, ¿por qué no?, exigirle a los colegios que hagan educación en eso. Hablan mucho de educación en inteligencia emocional, pero no de acuerdo a qué. Inteligencia emocional para ser vencedor. Inteligencia emocional en las pérdidas. Vamos a perder. A mí me parece inconcebible. Se muere un perrito y al otro día le tienen perrito de repuesto al niño, que para que no se traumatice. Y cuando me muera el papá, el abuelo, la mamá, el que sea, ¿dónde hay mamá o papá de repuesto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a llorar esta pérdida. Vamos a enterrarlo, vamos a cremarlo, vamos a entender esto. Entonces, es no permitirnos esta idea de que los niños deben pasar por la vida sin haber tenido piedras en el camino. La piedra en el camino es parte del camino. Y además, nuestra labor como padres no es hacerlos felices, es enseñarles a levantarse cuando se caigan. Para la felicidad tienen ya mucha cosa, pero para la caída no van a tener a nada. Y por eso muchas veces terminan buscando por fuera cómo levantarse de la caída, con alcohol, con drogas, con lo que sea. Entonces a los niños hay que hablarles con la verdad. Alguna vez íbamos a hacer en 5 colegios una cátedra desde preescolar hasta el último año
que se llamaba Aprendiendo a Perder. Un nombre perdedor, puede ser, pero es que en eso consiste. Las 5 asociaciones de padres de familia nos frenaron. Nos frenaron que porque iban a traumatizar a los niños hablándole de pérdida. Entonces, no solo es como le hablamos a los niños, sino también nosotros como papás. Entonces, ¿qué es la generación de cristal? Sí, pues que nosotros somos los cristaleros, nosotros la creamos. Entonces, hacernos cargos de esa generación, aprendiendo a perder también nosotros. Y ahorita hablabas pues que hay verdades pues que no son necesarias, por ejemplo, cuando hay violencia, ¿qué pasa por ejemplo cuando hay suicidio? Hay que contarlo en algún momento, porque se vuelve como en Encanto no se habla de Bruno, ¿cierto? La cuestión es que no es necesario el detalle, lo que murió. Y después con el tiempo, por ejemplo, empezar a decir la gente, es cambiar hay gente que le dice murió por infarto, ¿cierto? Murió por cáncer. Ujú. Ya incluso hay que cambiar la forma de hablar, murió por suicidio. No se suicidó, murió por suicidio. ¿Qué quiere decir eso? Tenía una enfermedad de sus conexiones neuronales que no le permitió tener la sensación de conexión a la vida. Entonces a los niños hay que decirles la verdad en el sentido murió. ¿Y por qué se murió? Porque tuvo una enfermedad que no le permitió seguir estando vivo. Ahí no estás diciéndole mentiras. Y a medida que vaya creciendo, si llegara al punto de decir, bueno, él eligió morir, porque tenía una enfermedad en su cerebro que hacía que pensara que su muerte nos iba a arreglar la vida, pero eso no es verdad. No, pero él se confundió. Entonces, es ir poquito a poquito. Porque si el niño no se lo cuentan en la casa, se lo van a contar algún día, a los años en la calle. Alguien mete la pata y se vuelve... Entonces, ahí se requiere muchas veces de la ayuda del colegio, de la psicología del colegio y de un profesional que vaya ayudando paso a paso. Jorge, cuando hay una muerte muy cercana y hay niños chiquitos, 3, 4, 10 años, ¿es importante llevar a los niños a los funerales o es mejor evitarlo? Es importante ya decirles lo que va a pasar. Hablarles con la verdad. Vamos a ir a un lugar donde vas a ver gente llorando, donde vas a ver una aglomeración, donde vas a ver lo que te dicen que es tu abuelo, tu papá, tu mamá, tu amigo, tu primo, o en un cajón o en una cajita. No va a estar. No hay salón de juegos, no hay cajita feliz. Eso es muy aburrido. Entonces, también dependiendo de cómo podamos ser en familia, bueno, entonces te quedas acá, después vamos, pero siempre contándole la verdad. Los niños hasta los 5 años no tienen conciencia de muerte, sino de separación. No está. Entonces, por eso se aferran mucho al que queda. Por ejemplo, estamos hablando de muerte de un papá y de mamá. El que queda, prométeme que no te vas a morir, se le vuelven una garrapata. ¿Qué hay que hacer? Dejar que estén como unas garrapatas todo el tiempo que quieran. Prométeme que vas a estar conmigo toda mi vida, le dicen a uno los niños. Entonces uno sí puede hacer una promesa. Yo te prometo que voy a estar contigo toda mi vida. La mía. Yo quiero que sea la no. Yo te puedo prometer la mía. La tuya no. Tú te vas a morir. Hoy no. Pero es dejar que pregunten eso. Ya después de eso, de entre los 5 y los 10 años, tienen una cuestión que llama el pensamiento mágico. Se echan la culpa de lo que pasó. Yo le desobedecí a mi papá y el día que lo desobedecí, mi papá desapareció. Yo un día fui egoísta, no guardé esto y pasó. Entonces es fundamental no solo hacerlos partícipes, sino meterse con ellos a decirle, tú no eres culpable de esto. Y ellos se asustan, ¿tú por qué sabes que yo lo estoy pensando? Pues es que todos cuando niños tenemos un poquito de toque, que si pisamos la rayita, yo pensaba que no ganaba el Nacional cuando pisaba una rayita. Entonces cuando perdía, la pisé yo. Entonces lo mismo pasa con la muerte. Yo pisé la rayita y se murió mi papá, entonces tú no eres culpable de esto. Y mire, ahí estamos hablando de padre y madre. Uno de los duelos más difíciles en la niñez es el de un hermano. Es de un hermano. Y dependiente, si tú eres hermano mayor y se muere tu hermano menor, la sensación de culpa es espantosa. Le fallé. Y cuando eres el hermanito menor, ves a tus papás en dolor y pierdes un punto de referencia, la sensación de abandono es espantosa. Entonces también hay que tener en cuenta eso, porque ahora hay muchos niños en duelo de hermano que no se habla. Se acompaña de acuerdo a su ritmo. Entonces, por ejemplo, con los niños que se les pone a hacer sin hablarles de emociones, se les pasa papel, rasga este papel, rómpeme este papel. Entonces, por un mecanismo cerebral, el sentir el ruido del papel y estar rompiendo y rompiendo, quita la rabia. Se les dan bombitas con agüita, tíralas contra la pared gritando. Hay que avisar a los vecinos, pues, que van a oír gritos, porque si no van a creer. O si tienes un lugar en el campo contra una pared, es como si fuera un juego, vamos a darle contra eso gritando y no hay que decirles nada. El lanzar, ver cosas destruirse, y por eso con agüita y no vidrios o algo así, genera una sensación de que botan esto. La llamada tristeza o depresión en los niños se manifiesta es con ira. Se vuelven muy activos en el colegio. Entonces empiezan a decir que les dio un déficit de atención, porque no paran, porque juegan brusco, porque en los deportes atacan a los demás. Eso es la seña de un niño en duelo.
Un niño en duelo casi nunca está llorando por ahí, sino que se pone demasiado activo. Entonces, eso hay que saberlo en los colegios, los profesores. ¿Para qué hay que hacerle? Poner a hacer mucha, cansarlo. En vez de decirle, quédese quieto, venga, muévase bastante. Que puede perder el año. Lo mejor que le puede pasar a un niño en duelo es perder el año. Porque es que no estamos compitiendo, o sea, y entonces que va a tener el duelo, ni se va a dar cuenta, porque se va a dar cuenta que en el momento del dolor me apoyaron. O sea, el cuento de que tenemos que sacar las mejores notas, no. Mire que lo mismo pasa como adultos, a los 5 días tenemos que estar trabajando y rindiendo, y uno no está. Entonces la idea con los niños es que ser honestos, ¿y cómo es que ser honestos? Estate tranquilo y no llores, y a los 10 minutos está llorando uno. Entonces usted, ¿por qué si yo no lloremos juntos? Póngalos a escribir, póngalos a rayar, entonces que con las emociones voten todo. Y haga una cosa muy importante, inclúyalos así ellos no le digan una bobada, ayúdame con esto, tengo muchas ganas de llorar. Entonces enséñelos a acompañar a llorar, no a parar el llanto. Vaya, dígale a la mamá que no llore, no, vaya, dígale a la mamá que usted va a llorar con ella. Entonces eso va a ser distinto porque aprendemos que las lágrimas se acompañan. Somos muy buenos para unirnos para ver partidos de fútbol y celebrar y malísimos para llorar juntos. Entonces a los niños hay que enseñarle a llorar juntos, que la familia que se quiere llora junta. Jorge, ahorita nos hablabas sobre los libros para los niños, para hablarles a los niños sobre la muerte. Nos hablaste del Principito específicamente, pero ¿tienes algún libro adicional, algún cuento que les pueda servir a las familias como herramienta? Mira, hay un libro de Ana Cristina Restrepo que se llama Los cuentos de la Madre Muerte. Hay un montón de cuentos sobre la muerte. En YouTube y en todas las librerías encuentras como libros, por ejemplo, este del Pato y la Muerte. Encuentras otro que se llama Jack y la Muerte. O sea, hay muchos libros. Lo importante es no tanto darles los libros a los niños, sino sentárselos a explicárselos, ¿cierto? Con los niños y con nosotros los adultos nos tenemos que volver, el pensamiento debe no disminuir porque sea menos, sino bajarle al tono de la explicación y volverlo sensación. Y para eso los cuentos y los libros son muy importantes. Pero más que un cuento, por ejemplo, con los niños, es sentarse a escribir historias sobre el ser querido. Como escribamos cuando estuvimos en Cartagena. Entonces empezar a escribir el cuento. Y al final del cuento, y amo a mi mamá, y amo a mi papá. O sea, que escribamos las historias de nuestra propia vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, recomendarte libros habría muchos, pero lo más importante, independiente del libro o el cuento que veas, es que los niños y los adultos sintamos que podemos expresarnos emocionalmente sin juicios, que si duele, duele, que cuando una herida está abierta hay quien la acompañe y que cuando el dolor de la muerte llega es porque el amor en la vida nunca va a morir. O sea que el duelo es un guardián del amor. Hay que enseñarle a los niños eso, que a los niños no, y a los adultos, que estás en duelo porque amas, entonces estar en duelo es el reflejo del amor que tienes. Entonces, el cuento es la propia historia en donde el amor nunca debe morir. Entonces, hablemos del ser querido, nombrémoslo, diciendo que lo amamos. Como te decía ahorita, haciendo el viaje de traerlo para adentro. Una especie de mantra que hago yo con los pacientes, mal llamados pacientes, se vuelven muy cercanos. Viendo una foto del ser querido, recordándolo, empezar a decir, tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Una parte de uno muere con el ser querido y está comprobado que después de una relación de intimidad como pareja, como padre, como hijo, lo que sea, hay células mías que guardaron la información de mi ser querido, encuentran material genético del otro en mí. O sea, lo que murió en mí con mi ser querido está en el cielo con él y lo que se quedó de él está en la tierra conmigo. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Si como niños y como adultos empezamos a hacer esa especie de jueguito de palabras, se convierte en una sensación de conexión. Se acabó el cuerpo físico, pero nunca el vínculo. Entonces así podemos seguir un día a la vez caminando. Y es muy bonito como lo que logra, ahorita que hablabas, de decirle al otro, yo estoy sintiendo esto, como ese, no sé si es un efecto espejo, pues como me acuerdo mucho con la muerte de una mascota que tuvimos, que leímos un libro de un perrito que se moría. Y uno de mis chiquis, cuando leímos el libro, se puso a llorar y dijo, Pongo se murió. Y es eso, es como ver tu historia a través de otros ojos.
Entonces, la lectura es muy poderosa. El Gran Panda y el Pequeño Dragón es un Mm. libro, pero no solo sobre la muerte, es sobre la vida. Un pequeño dragoncito con un panda que empiezan a hablar de la vida y es hermosísimo. Se lo recomiendo para todos los hijos y para uno también. El Gran Panda y el Pequeño Dragón. Hay una parte que yo quiero complementar acá y es que para mí el ejercicio del duelo es un ejercicio 100% de espiritualidad, no de teoría. La gente en duelo lee estos libros, pero es una búsqueda interior. El concepto de Dios se te cae por completo, porque nos dieron la idea de este Señor que yo pido y me da, ¿cierto? Entonces se te cae ese Dios baloto, ese Dios negocio. E independiente de la creencia, aparece un Dios, una fuerza, un espíritu sagrado, una divinidad que te acompaña en medio del pantano. Entonces la idea de la gente también es enseñarle a eso. No deje de tener un punto de referencia. O sea, su ser querido desapareció del cuerpo físico, pero utilice la imaginación, independiente de su creencia. Uno en duelo no evangeliza a nadie, o sea, pero si usted cree en lo católico, vamos a pensar que Jesús y la Virgen está con su ser querido. Usted es musulmán, vamos a pensar en Allah. Pero lo importante es que usted imagine y perciba a su ser querido en compañía de una presencia amorosa, incluso más amorosa que la suya. O sea, lo ama tanto que lo puede cuidar sin cuerpo. Por eso los rituales, los altares en la casa, poner una velita, hablar al ser querido es fundamental. Jorge, yo ahora te quería preguntar eso y es, ¿cómo vive el duelo una persona que no cree en una religión, que no es espiritual? Todos somos espirituales, pero que no tiene como esta concepción de la espiritualidad, sino que dice no creer en nada. ¿Cómo se vive un duelo desde ese punto? Es muy difícil porque tiene una lucha interior espantosa. Porque durante toda la vida trata de demostrar que no hay nada más que uno mismo, ¿cierto? Ujú. Y llega el duelo y a vos te toca utilizar la imaginación. Si no, como te decía ahorita, si no pongo a mi ser querido entonces empieza una lucha interna. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces empieza el ego, empieza la intelectualidad, empieza la razón a molestarlos mucho. El duelo es un ejercicio de humildad. Uno se arrodilla, uno termina arrodillado. Mira, me hiciste acordar, había un médico de una ciudad X que se vino aquí a buscarme que para que no lo vieran triste en la ciudad de él, porque tenía una alta dosis pues, de ego el hombre. Había tenido 3 especializaciones, incluso él se pues, denominaba ateo y tenía unos videos en YouTube diciendo desenmascarando a Dios, demostrando la inexistencia del barbado, tenía un montón de cosas que si uno lo cogía mal para uno veía esos videos, este tipo tiene la... Porque desde la lógica hay muchas cosas que uno dice por ahí es. Pero todo se le cayó en un accidente de tránsito. Su esposa y sus 2 niñas de 7 y 3 años murieron, ¿cierto? Entonces él se apareció en el consultorio, vino desde una ciudad muy lejana a llorar, porque no lo vieran llorando. Y me dijo, vea Jorge, hoy me veo burlándome de la gente en duelo, diciéndoles, si después de esto no hay nada. O sea, si todo es aniquilado, pero es que es diferente cuando lo que no es nada es lo mío, cuando es aniquilado lo mío. Entonces me dijo una frase que me sonó mucho y lloramos juntos los dos. Decía, yo mentalmente no puedo creer en Dios, yo no puedo creer en Dios desde acá, pero yo necesito a Dios desde acá, lo necesito, porque ¿con quién las pongo a ellas? Entonces, es muy bueno. Entonces no faltará el que diga, y ahora sí lo busco, ¿y por qué no? Pues sí, justo ahí es que uno encuentra esa fuerza, es cuando a uno se le cayó todo. Entonces es muy difícil porque para tratar de demostrar la inexistencia de un misterio, tienes que gastar mucho intelecto. En cambio, para conectarte humildemente a ese misterio, lo que necesitas es esperanza. Bueno, no sé dónde están, me duele que no estén, pero prefiero ponerlos allá que no estén. Entonces es muy difícil, pero el camino siempre vuelve adentro. Y cuando ocurre el duelo y la muerte, el golpe al ego es bárbaro, bárbaro. Entonces puede servir, como hay gente que se vuelve 80 veces más amargada, e incluso esas personas nunca van a consulta. Yo nunca te diré que, no te puedo decir que he visto mucho, he visto 2 o 3 en todos los años que veo, porque esas personas son tan autosuficientes en su pensamiento que entonces yo no necesito de nadie. Y esos son los que con el tiempo se van volviendo de una amargura y se vuelven injustos con los demás, se vengan de la vida que no trabajaron adentro a través de ser injustos con los demás. Es bien difícil. Pero por eso para mí es fundamental, independiente del nombre que quieras ponerle, Alá, Dios, Jesús. Conéctate a algo humildemente, porque es que nosotros solo podemos ver el 1% de la realidad. Hay un 99% que yo elijo verlo desde el amor. Es un ser amoroso, que no interviene, simplemente ama y ya está.
Yo quisiera hacerte una última pregunta y es, ¿qué te ha enseñado a ti la muerte? A que la vida duele. Duele porque hago vínculos de amor. La muerte me ha enseñado que en el amor no se ahorra, que los actos de amor hay que hacerlos ya y que los actos de amor es tanto gastarme en el amor, en el abrazo al que lo reciba y también decirle con aquel que estoy teniendo en un conflicto, amarnos es irnos de un lado. Y es una forma de amor, por ejemplo, una separación y todo esto. La muerte me ha enseñado que no importan los títulos, no importa tus creencias a la hora de morir, vos lo único que necesitas es una mano que te acompañe. O sea, vos no le vas a preguntar por quién votaste, en quién crees o a cuál equipo sos hincha, sino no me dejes solo. La muerte me ha enseñado que aquí vinimos a amar, a nada más. Y que ojalá cuando salgamos de este mundo, el corazón se vuelva puro semillas de amor para los demás. La muerte me ha enseñado a vivir, pero también con el caos, con la paradoja. Habrán días muy oscuros en donde es el amor el que me pone piso. Y habrá días muy luminosos en donde el amor me pone techo. Ojo, baja un poquito. La muerte me ha enseñado un punto medio de no te creas mucho, no te creas poquito, pero viví y gastate esto amando y ya está. Creería que eso es lo que me ha ido enseñando. Hermosísimo. Jorge, yo me voy con el corazón muy iluminadito, muy feliz de escucharte, em, aprendiendo todos los días más de la vida y eso me llena de felicidad. Agradecerte porque tienes un mensaje muy poderoso que yo creo que si empezamos a transformar este discurso que tenemos alrededor de la muerte y del duelo, va a ser más fácil el proceso cuando tengamos que enfrentarlo, que nunca será sencillo, pero creo que si uno tiene las herramientas correctas y como unos conceptos distintos, sí se vuelve más ligero el proceso. Gracias por tu tiempo, por estar acá y, y ojalá en algún momento podamos volver a sentarnos porque creo que es un tema tan extenso como uno quiera. Pues creo que hay muchas formas de abordarlo. Entonces, felices de que seas parte del Club del Caos. Muchas gracias por la invitación. Espero, pues me sentí muy a gusto. Espero por acá volver. Jorge, y antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar las familias que necesiten de tu ayuda? Pues en redes sociales, especialmente en Instagram y en YouTube, yo intento poner mucha información sobre duelo como para que la gente no tenga que estar esperando mucho. Entonces ahí en @Jorge Gómez Calle y ya como para citas y todo esto, pues ahí está en el WhatsApp 302-282-2742. 302-282-2742. Yo intento a través de redes y haciendo muchos talleres, la mayoría gratuitos, dar mucha información, porque no me parece justo tener que pagar mucho dinero, o ahora como hacen las que les contaba ahora, casi que ponen a estudiar a la gente en unos precios exorbitantes para la compañía. Entonces sí les diría que busquen redes sociales de apoyo por eso. Gracias, Jorge. A ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el Club del Caos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @el Club del Caos _ en Instagram, en TikTok, Spotify, YouTube. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Gracias. Gracias.